vamos a retomar la sesión de tarde con la mesa redonda que lleva el título Tribunal Constitucional y Estado Autonómico. Bueno, como ustedes ya habrán podido observar, en la sesión anterior se ha hecho, bueno, yo creo que también esta mañana el profesor Eduardo Espín ha hecho referencia a la función del Tribunal o a la labor del Tribunal Constitucional a la hora de configurar la distribución territorial del poder. Esta mesa va a profundizar en algunos de estos aspectos y, evidentemente, y por no ser reiterativos, pues se va a tener que referir al caso catalán, porque afortunada o desafortunadamente es lo que ha servido como, bueno, como leitmotiv, como, bueno, digamos, incentivo al Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre determinadas cuestiones. Les ruego a todos, por favor, que guarden un poquito de silencio. Sé que la acústica no es la mejor posible, pero también soy consciente de que si hacemos un esfuerzo todos de guardar silencio, va a mejorar mucho esta cuestión, ¿no? Sobre todo lo digo por los compañeros del fondo, que tienen dificultad para escucharnos, y si además hay un murmullo constante, que a veces no nos damos cuenta, eso no ayuda a nada. Así que ruego, por favor, un poquito de paciencia. Las mesas redondas, aunque ustedes vean aquí a cuatro integrantes, bueno, la labor de la moderadora va a ser, como su propio nombre indica, moderar, y va a ser moderada, y las intervenciones de los integrantes en la mesa redonda no va a superar en ningún caso los 20 minutos. Así que tengan ustedes tranquilidad absoluta, que no va a estar cada ponente o cada miembro de la mesa una hora interviniendo, con la finalidad de que interactúen entre ellos, o interactuemos, y también, como no, de darles la palabra, ¿no? Ahora ya no tenemos limitación de tiempo, ninguno de los presentes en esta mesa tiene un tren con salida inmediata, con lo cual vamos a intentar disfrutar la mesa redonda, ¿no? Van a intervenir, por este orden, la profesora María José Majano, que va a hacer una introducción general sobre cuál ha sido la función del Tribunal Constitucional en la configuración del sistema territorial. Ella va a abordar los aspectos generales que luego se van a, digamos, concretar con el segundo interviniente de la mesa, el profesor Díaz Reborio, al que no voy a presentar, ya también conocen ustedes, y que va a tratar el tema de la función del Tribunal Constitucional en la configuración de los estatutos de autonomía, y particularmente en la configuración del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Finalizará esta primera ronda de intervenciones la profesora María Ruiz, que abordará la cuestión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito también del caso catalán. Es decir, como ven ustedes, vamos a ir desde esos aspectos generales a la configuración de esas microconstituciones, entre comillas, que son los estatutos de autonomía, gracias a la intervención activa del Tribunal Constitucional, y luego cómo se ejecutan sus sentencias. Para que ustedes no se vayan, y haciendo un poco spoiler, para que estén pendientes del final, hace muchos años me preguntaron, en un país no tan lejano, al que solemos visitar con frecuencia, ¿qué ocurre si el Tribunal Constitucional no cumple si no se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional? Yo dije, eso no pasa. Pues pasó. Entonces, ya veremos qué hacer cuando eso sucede. Lo cual demuestra que el ordenamiento jurídico a veces actúa en razón de los acontecimientos históricos que se producen. Pues sin más dilación, le doy la palabra a la profesora María José Majano. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo os voy a tutear directamente, si me lo permitís, porque la mayor parte, bueno, no, la mayor parte tampoco, mentiría, pero muchos de los que estáis aquí sois alumnos míos y, por lo tanto, pues me voy a dirigir a vosotros, a todos, como si estuviera en una clase.
Efectivamente, como acaba de comentar la profesora Elena Rebato, yo voy a intentar hacer una introducción general con las dificultades que eso entraña para quienes, como mis alumnos de primero de Derecho Constitucional, pues no tienen todavía nociones ni siquiera básicas de lo que es el Tribunal Constitucional. Pero, en fin, vamos a intentarlo. Y voy a intentar descender, como también ha hecho la conferenciante anterior, la profesora Camino Vidal, intentando que esto se entienda. Y quizás para aquellos de segundo, bueno, pues también vamos a decir alguna cuestión que sea un poquito más elaborada, algún concepto jurídico más elaborado, pero no obstante, pues en la ronda de preguntas luego podéis intervenir y preguntar. Bien. Sin más dilación, comienzo indicándoos que la aportación del Tribunal Constitucional a la definición del modelo de Estado territorial español, que es lo que aquí nos trae en esta mesa redonda, ha sido tan relevante que fijaos que en ocasiones se ha llegado a calificar el Estado autonómico español como de Estado autonómico jurisdiccional. ¿Y qué se quiere decir con esto? Pues que es un Estado autonómico, es un modelo, es un sistema territorial que se ha completado, por decirlo de alguna manera, con los pronunciamientos, con las resoluciones que ha venido emitiendo nuestro Tribunal Constitucional, a fin de desarrollar, lógicamente, el sistema fijado en la Constitución del 78. Pero mirad, la Constitución del 78 tiene 4 pilares básicos. Esto todavía ni siquiera me ha dado tiempo a mí explicárselo a mis alumnos. Los de segundo ya lo sabréis, pero los de primero todavía quizás no lo sepan. ¿Cuáles son esos 4 pilares básicos? Por un lado, la regulación de un Estado social y democrático de derecho. Por otro lado, la regulación de unos valores constitucionales, también en el artículo 1 de la Constitución, 1.1 de la Constitución. La instauración de una monarquía parlamentaria, ya llevamos 3 pilares. ¿Y cuál es el 4.º pilar fundamental de la Constitución española? La organización territorial del Estado. La instauración de un sistema sui generis, podemos decir, denominado Estado autonómico. Pues bien, la Constitución ha regulado o concretado los 3 primeros pilares fundamentales, pero el 4.º, es decir, la distribución territorial, el sistema territorial del Estado, lo ha dejado abierto. Y lo ha dejado abierto no porque el constituyente fuera un descuidado y realmente se olvidara de regular este aspecto, sino por la dificultad que entrañaba llegar a consensos para que existiese una regulación más detallada de nuestra configuración territorial. Yo creo que, a pesar de la juventud, a ninguno de los que estáis aquí se os escapa que ese es el motivo por el que durante años y años y años se siguen planteando conflictos territoriales en distintas partes del Estado español. Ahora, como bien sabéis, el más conflictivo es Cataluña, la comunidad autónoma de Cataluña, pero años atrás tuvimos también bastantes casos en el País Vasco, y de todos estos casos se ha venido ocupando el Tribunal Constitucional y, por tanto, ha ido configurando en buena parte, como decía antes, completando la configuración del sistema territorial. Bien, vamos a ver cuáles son las previsiones fundamentales que regula la Constitución en relación al sistema territorial, y a partir de ahí vamos a ver cómo el resto se ha producido por desarrollo legal y por pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Mirad, la Constitución en materia autonómica fija unas pautas fundamentales, que son el principio de unidad de la nación española, en el artículo 2, que la soberanía reside en el pueblo español, artículo 1.2, que las nacionalidades y regiones tienen derecho a la autonomía. Ojo, como acabo de decir, la unidad de la nación es un principio y, por lo tanto, la autonomía es un derecho. Que la existencia de autonomías no puede implicar privilegios económicos o sociales, artículo 138.2 de la Constitución.
que el acceso a la autonomía debe seguir ciertos procedimientos que se regulan en los artículos 143 y 151 de la Constitución. Todo esto ya lo iréis estudiando, aquellos que estáis en primero lo iremos viendo. Que los estatutos de autonomía serán la norma institucional básica de las comunidades autónomas, artículo 147. Que deberán aprobarse por ley orgánica, los estatutos de autonomía, su aprobación es por ley orgánica. Que la autonomía del máximo grado será política y comportará la existencia de gobiernos y parlamentos propios. Esto se regula en el artículo 152 de la Constitución. Que la división territorial del poder alcanzará al legislativo y al ejecutivo, pero no al judicial, que será único en toda España. Y esto se regula en el artículo 117. Que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal susceptibles de ello por su propia naturaleza, leyes del artículo 152. Y finalmente, para concluir ya este elenco de materias esenciales que se regulan en la Constitución, fijaos, que el Tribunal Constitucional conocerá de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí, permitiendo al Gobierno central impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Artículo 161, 1 y 2 de la Constitución. Estas son las previsiones fundamentales constitucionales que se realizan en materia de organización territorial. El resto, y fijaos la cantidad de conflictos que han surgido, etcétera, han tenido que ser fijadas por el Tribunal Constitucional a través del desarrollo legal, lógicamente, y a través de las resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional. Esto significa también que las previsiones constitucionales dan un gran protagonismo al denominado principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Pues aunque tampoco se define con precisión en la Constitución, ha sido clave en la configuración de nuestro Estado autonómico y en realidad significa que las comunidades autónomas van a tener la posibilidad de ir accediendo a competencias que se regulan dentro de la Constitución siempre y cuando no queden reservadas al Estado. Eso es lo que significa el principio dispositivo. Sobre este principio se ha tenido que pronunciar también en numerosas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional, porque claro, esto dicho así parece muy sencillo, pero cuando vamos a la práctica, cuando esto se lleva a la práctica, podemos comprobar cómo la cantidad de conflictos que surge en torno a qué constituye una competencia del Estado, o qué competencia o qué parte de la competencia puede asumir la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, pues es prácticamente interminable. Bueno, este principio debemos decir que se recoge en el artículo, para quien le interese, 149.3 de la Constitución, que dice: las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. O sea, a través de los estatutos ellas pueden asumir esas competencias que no sean exclusivas del Estado. Bien. Llegados a este punto, debemos insistir en que la legislación autonómica constituye un acuerdo de mínimos por parte del constituyente y que por lo tanto, como decía, el Tribunal Constitucional ha tenido que realizar un desarrollo de este acuerdo de mínimos y que esta labor global del Tribunal Constitucional ya veremos cómo debe merecer un juicio positivo por nuestra parte, una valoración positiva, pero ojo, que eso no significa que no haya estado exenta también esta labor del Tribunal Constitucional de errores, de indefiniciones, de imprecisiones, que quizás, bueno, pues sean imputables en exclusiva al Tribunal Constitucional. Otros errores o indefiniciones veremos cómo pueden ser compartidas también con los grupos políticos y con otro tipo de circunstancias que concurren. Pero, en fin, por seguir un orden un poquito, por seguir un mínimo orden,
Me gustaría empezar haciendo una descripción de cuál ha sido la labor del Tribunal Constitucional, como decía, en este punto, en esta materia. Las cuestiones que resuelve el Tribunal Constitucional en materia territorial se inician con un primer pronunciamiento sustantivo, que es, en materia autonómica, quiero decir, que realiza el Tribunal Constitucional en la sentencia 76/1983 sobre el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Seguramente muchos de vosotros hayáis oído hablar de esta ley, de la LOAPA. No, es verdad, no, sí, es verdad. Bueno, bien, pues debéis saber, no habéis oído hablar de esta ley, pero oiréis hablar de ella en nuestras clases, por lo menos. Es, como digo, este primer pronunciamiento, porque la LOAPA es una ley fruto del pacto político entre otro partido del que seguramente tampoco hayáis oído hablar, que es UCD, y el Partido Socialista Obrero Español, de ese sí, ¿no? De ese sí habéis oído hablar. Bueno, pues es un pacto de estos dos partidos, y que tuvo una fuerte oposición de los territorios de Cataluña y País Vasco, y que por lo tanto, bueno, pues llegó al Tribunal Constitucional porque, bueno, pues fijaos que Cataluña y País Vasco le negaban a esta ley la consideración de ley de armonización, de orgánica y de ley de armonización, pero en fin, esto es algo, como digo, que luego, si acaso, ya explicaremos en clase más adelante. Pero simplemente que sepáis que es el primer pronunciamiento donde el Tribunal Constitucional entra en materia autonómica. Pero aún hay más. El Tribunal Constitucional debe delimitar lo que es el concepto de competencia exclusiva, porque, como decía, bueno, pues hay un principio dispositivo, pero al final, ¿cuáles son las competencias exclusivas del Estado? ¿Qué debemos entender por competencia exclusiva del Estado? Hay varias resoluciones del Tribunal Constitucional que se tienen que referir a este concepto. Después, y transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de la Constitución española, desaparecía la limitación que se establecía para aquellas comunidades autónomas que accedían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Esto tampoco lo habéis visto los de primero, pero lo veréis, a fe mía que lo veremos. Pero, ¿dónde voy? La cuestión está en que aquí el Tribunal Constitucional se explaya resolviendo, aclarando de alguna manera lo que significa este principio dispositivo de las comunidades autónomas. Y aquí ya nos dice, en una primera sentencia, de la sentencia 76/1983, bueno, pues una serie de cuestiones en las que tampoco me quiero entretener, porque seguramente si no, no sé, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Uy, pues no me puedo entretener. De tal manera que, bueno, pues hay diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, pero con diferencia el mayor número de resoluciones de este tribunal se producen en los conflictos que se resuelven entre el Estado y las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña. La profesora que me ha antecedido en la palabra, Camino Vidal, yo creo que ha sido clara. Simplemente en derecho parlamentario se está copando la actividad del Tribunal Constitucional, con lo cual yo creo que esto os puede dar una idea de cuáles son las cuestiones que ahora ocupan la actividad del Tribunal. Y, en fin, hasta aquí lo que puede ser una descripción y una rápida visión de conjunto sobre la labor realizada por el Tribunal Constitucional en la configuración del sistema territorial. Y como me quedan 5 minutos, pues voy a hacer, además de una descripción, una valoración, una rápida valoración también sobre esta labor del Tribunal Constitucional en este ámbito, porque si no es que se va a quedar como un poco coja la intervención. Y para hacer una valoración de esta labor, tenemos que empezar comparando la que ha realizado el Tribunal Constitucional en materia de derechos, y la que realiza en la materia autonómica. En materia de derechos, fijaos que el Tribunal Constitucional ha sabido actualizar, interpretar, ha copado lagunas, ha garantizado con acierto la consolidación de
conceptos esenciales dentro de los derechos fundamentales, de los derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución. Pero claro, en materia autonómica no podemos realizar la misma valoración. No podemos decir que el Tribunal Constitucional haya estado tan acertado. Bien es verdad, como se anticipaba antes, que seguramente ello no ha sido debido únicamente a errores propios, sino también al contexto en el que se desarrolla esta labor del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el contexto? Pues la falta de acuerdo de los grupos políticos, la falta de medios para cumplir con las resoluciones que emite. De esto nos hablará a continuación la profesora María Ruiz. La falta de lealtad constitucional de muchos de estos territorios, o de alguno de estos territorios, no digo cuáles, en fin, ya sabemos todos, pero en fin, ahora, y ya por último, en estos minutos que me quedan, voy a intentar ver si el Tribunal Constitucional también ha errado en lo que podríamos denominar en su técnica jurídica a la hora de configurar de las resoluciones que ha emitido para esta integración o configuración del sistema autonómico. Y desgraciadamente yo creo que sí. Yo creo que también tenemos que criticarle errores al Tribunal Constitucional. No todo iban a ser aciertos. Han sido aciertos en materia de derechos, pero en materia autonómica pues han sido dificultades, como digo, y además ha errado por varios motivos, en mi opinión. En primer lugar, por su pretensión loable, pero a veces irrealizable, de conservar a toda costa el texto de la norma objeto de la impugnación, ya sea impugnación por parte del Estado o de la comunidad autónoma. Ejemplo de esto, pues la reforma del Estatuto Valenciano. Aquí el Tribunal Constitucional emite una resolución ininteligible donde conserva un texto aparentemente inconstitucional, pero que indica, el Tribunal Constitucional dice, bueno, parece inconstitucional, pero en realidad si lo miramos de esta otra manera puede no serlo, y ahí lo deja, y al final pues puede acabar generando conflictos, como el propio Tribunal Constitucional admite en su propia sentencia. Y bueno, fijaos que es que esta sentencia de la que os hablo, que es la sentencia, no sé si os he dicho el número, no, pues os lo digo, es la sentencia, pues es que no lo tengo, por eso no os lo he dicho, es la de 12 de diciembre de 2007, la del Estatuto Valenciano. 247-2007 de 12 de diciembre. Menos mal que tengo apuntador. No, es que estás hablando de lo que iba a hablar yo. No, pero si yo no me meto ahí, no. Simplemente digo que esto es un ejemplo de conservar a toda costa el texto de la sentencia, y a veces puede que el resultado no sea el correcto. Entonces no continúo con esta cuestión. Otra cuestión que a mi juicio, dejadme que ya acabo en 2 minutos. Si me dejáis, en uno. Otra cuestión imputable al Tribunal Constitucional es el de la dilación en la emisión de sus resoluciones. Es que yo creo que a ninguno se nos escapa que desde que entra en vigor una norma hasta que el Tribunal Constitucional emite su fallo, ese transcurso de tiempo es excesivamente largo, la norma se desarrolla en exceso y a veces la resolución ya puede llegar a destiempo. Entonces, esto es otra cuestión criticable del Tribunal Constitucional. Y otro inconveniente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Estado autonómico, a mi modo de ver, es la falta de clarificación, la falta de coherencia clarificadora, para ser más exactos, la falta de coherencia en la clarificación de las sentencias. Es verdad, como acabo de decir antes, que finalmente el Tribunal Constitucional pues tiene que salir de coyunturas políticas absolutamente problemáticas, pero es que para salir de esas coyunturas políticas problemáticas se basa en recursos lingüísticos, a veces, que no han favorecido en modo alguno la construcción de un cuerpo jurisprudencial que sea sólido, porque claro, cuando donde dices digo, pero para que luego puedas decir Diego, o dices Diego para luego poder decir digo, en fin, la cuestión puede quedar tan excesivamente abierta que la coherencia de la resolución puede quedar en nada. O la coherencia entre las distintas resoluciones. En definitiva, a mi modo de ver, estas serían las cuestiones criticables a la
técnica del Tribunal Constitucional o a la actuación propia del Tribunal Constitucional, como he dicho antes, es verdad que el Tribunal Constitucional en materia autonómica ha actuado con una situación excesivamente adversa, por las cuestiones que también os he indicado, y por lo tanto simplemente indicar que a pesar de los reproches, no hace falta que se me enseñe Jartel, a pesar de los reproches, la valoración debe ser positiva de la labor que ha venido llevando a cabo nuestro tribunal para la configuración de nuestro sistema territorial. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se ha ajustado al tiempo casi de forma exacta. Aunque tenemos un reloj, yo creo que está trucado, pero bueno, pues nos utilizamos este. A continuación tiene la palabra el profesor Díaz Reborio, que va a concretar algunos de los aspectos generales que ha tratado la profesora María José Majano. Gracias. A ver, sí. Gracias. Bueno, en efecto, la coordinación que habíamos hecho entre los miembros de la mesa, y el motivo por el cual la profesora María José Majano ha hablado en primer lugar, es porque ella hacía la exposición general, la valoración de la aportación del Tribunal Constitucional y de su jurisprudencia a la configuración del Estado autonómico, mientras que yo me voy a centrar en algo que está muy relacionado, pero que es más específico y que tiene que ver con la aportación del Tribunal Constitucional a la configuración jurídica de los estatutos de autonomía, y luego, de una manera más específica, me centraré en una de las sentencias más importantes de la historia de la jurisprudencia constitucional, como es la sentencia 31/2010, que se pronunció sobre el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Pero, en primer lugar, sí quiero destacar, aunque no voy a hacer una cita de muchas sentencias, sino más bien el resumen de lo que se puede extraer de toda esta jurisprudencia, que el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una labor importante a la hora de precisar lo que es un estatuto de autonomía en términos jurídicos. Aquí también, pues seguramente nuestros alumnos de segundo lo deben saber, porque en primero eso lo estudiamos. Y si alguno no lo sabe, pues o no está aprobado en Constitucional 1 o no debería estarlo, pero los de primero, pues la verdad es que sí tienen la disculpa. Normalmente decimos dos ideas que son muy importantes. El Estatuto de Autonomía tiene una doble naturaleza. En primer lugar, es la norma institucional básica de la comunidad autónoma. De esta manera es una norma superior a todas las demás normas de la comunidad autónoma. Pero por otro lado, el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica del Estado, por eso esa doble naturaleza. Como ley del Estado es una ley orgánica, pero es una ley orgánica muy especial, dado que el Estado no puede reformar un Estatuto de Autonomía a través de cualquier otra ley orgánica posterior, sino que el Estatuto de Autonomía tiene, además de esta doble naturaleza, norma básica de la comunidad autónoma, ley orgánica del Estado, tiene también una serie de peculiaridades. Primero, solo puede ser aprobado o modificado de acuerdo con las propias normas que establece el Estatuto de Autonomía. De tal manera que, como acabo de decir, no podría llegar el Estado mañana y decir, bueno, pues voy a aprobar una ley orgánica que reforme el Estatuto de Autonomía de Cataluña, o de Valencia, digamos, o de Castilla-La Mancha, de una manera unilateral, sino que los propios estatutos establecen cómo se lleva a cabo esa reforma. Esa reforma se produce, en primer lugar, a través de las instituciones autonómicas. En cada estatuto varía, la mayoría cualificada puede ser diferente, en unos se va a requerir referéndum, en otros no, pero siempre la reforma empieza en la comunidad autónoma y luego siempre ineludiblemente pasa a las Cortes Generales para ser tramitada mediante ley orgánica. Por lo tanto, eso es una característica especial que no tiene ninguna otra norma en nuestro ordenamiento. No solo la doble naturaleza, sino esa doble aprobación también, ¿no? Aprobación por la comunidad autónoma, aprobación por el Estado. Y luego, vinculado a esta situación, un contenido específico que no puede sobrepasar, porque naturalmente si un estatuto de autonomía regulase cuestiones que la Constitución no le ha encomendado, pues podría, precisamente por esa especial rigidez que tiene,
impedir que, en efecto, el Estado, dentro de su ámbito de competencias, regulase estas materias. Entonces, la Constitución, esto como lo explicamos normalmente en clase, tampoco me extenderé demasiado, en su artículo 137 nos dice qué materias o contenidos tienen los estatutos de autonomía. Sí debo decir que ha habido una cuestión polémica, y es si dentro de estas materias podían estar los derechos fundamentales, vamos a decir. Y el Tribunal Constitucional tuvo que interpretar, en efecto, en esa sentencia, que era la que citaba la profesora Majano, y yo le decía, sí, te la voy a decir porque la tengo anotada, porque yo también la voy a citar, que es la 247/2007, sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, donde empieza, antes de la que luego he citado, de la de Cataluña, es la primera que se pronuncia sobre esa cuestión de los derechos. Resumiendo, los estatutos pueden contener derechos. Estos derechos no van a ser derechos fundamentales como los de la Constitución. No van a ser derechos fundamentales, pero sí pueden ser derechos. Estos derechos se vincularán a las propias competencias autonómicas o a cuestiones que deriven de lo que la Constitución establezca, por ejemplo, de la propia regulación. Un ejemplo muy evidente, de la propia regulación del Parlamento Autonómico deriva un derecho, que es el derecho de participación política de los ciudadanos, sufragio activo, y también el derecho de sufragio pasivo para presentarse. Pues naturalmente el Estatuto de Autonomía puede incidir en esa regulación. O la cuestión, si queremos, más polémica, que ahí se planteó, y era el llamado derecho al agua. Lo que pasa es que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana tenía una proclamación que nos decía que los valencianos tienen derecho, no es una cita literal, pero es la idea, derecho al agua excedentaria de otras cuencas. Resulta que la competencia en materia de aguas es relativamente sencilla. Las aguas, y cuando hablamos de aguas no me refiero a un río, me refiero a la cuenca hidrográfica. Las aguas que transcurran, ahora tú me aportas la cita. El artículo impugnado establece el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad y se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Ahí está la cita literal. El resumen de la idea es que el Estatuto establece algo cuya compatibilidad con la Constitución era cuestionado. Y aquí el Tribunal, por primera vez, dentro de las sentencias que se pronuncian sobre los estatutos, por primera vez, no es que lo declare inconstitucional, pero emite lo que se llama una sentencia interpretativa. La sentencia interpretativa consiste en decir, no lo voy a leer tan literal porque se pierden, sino que dice el estatuto, los valencianos tienen derecho al agua excedentaria de otras cuencas, pero la Comunidad Valenciana solo tiene competencias sobre las aguas que transcurren íntegramente. Toda la cuenca hidrográfica, no solo el río. Por tanto, ni el Júcar, ni el Segura, ni ninguno de estos ríos son competencia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no podemos interpretar que el legislador estatutario valenciano, es decir, quien aprueba el Estatuto de Autonomía de Valencia, vaya a establecer un derecho para los valencianos a aprovechar esas aguas excedentarias. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? En lugar de declararlo inconstitucional, dijo, bueno, esto puede ser constitucional siempre que interpretemos, siempre digo aquello de, no es lo que parece, puedo explicarlo, parece que se está reconociendo un derecho a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pero no, esto es un mandato orientador para los poderes públicos de la Comunidad Valenciana para que se preocupen de que en la Comunidad Valenciana haya agua de calidad. Si os dais cuenta, esto en realidad, bajo la perspectiva, digamos, de una sentencia formalmente interpretativa desestimatoria, en realidad lo que se lleva a cabo es una manipulación del contenido del artículo. El artículo decía algo, pero el tribunal dice que el artículo es constitucional si se interpreta que ese algo es otra cosa. Donde pone digo, leo Diego, y entonces cambio el significado. Esto me sirve de antecedente para entrar en lo que va a ser el núcleo de la exposición, que es naturalmente esa sentencia 31/2010 de 28 de junio sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Antes de hacerlo tengo que plantear también otra cuestión. Tengo que ser muy sintético. Es la cuestión del control previo de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los que se va a criticar esta sentencia es que en realidad el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a diferencia del de Valencia o el nuestro de Castilla-La Mancha o de otros, su reforma o la aprobación de un texto nuevo, como se había producido en 2006, está sometida a referéndum.
Entonces algunas voces críticas decían, si el pueblo de Cataluña se ha pronunciado aprobando este estatuto, ¿cómo el Tribunal Constitucional va a poder corregir lo que el pueblo ha dicho? ¿No? Esta era la cuestión. Bueno, aquí, esto es la cuestión, si queremos, preliminar, antes de entrar en el contenido de la sentencia. De hecho, no tendría que detenerme mucho en esto porque bastaría decir, si la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional le dicen al Tribunal que tiene que entrar a pronunciarse, tiene que entrar a pronunciarse. Lo otro son reflexiones políticas. Esto se llama jornadas de justicia constitucional y nosotros somos profesores de derecho constitucional. La Constitución y la ley orgánica le encomiendan naturalmente al Tribunal Constitucional esto. Entonces, criticar esto por el hecho de que el Tribunal entrase no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que algún colega prestigioso, además, y de primer nivel, sí que lo ha criticado y hasta ha deslegitimado la sentencia en términos de decir, bueno, aquí hubo un acuerdo y además hubo un voto popular y, por lo tanto, el Tribunal jamás debió entrar. Bueno, pero lo que pasa... bueno, y además dice, los recurrentes no debieron recurrir. Bueno, pero tal vez los recurrentes no habían participado o habían sido excluidos del consenso, del acuerdo verdaderamente mayoritario. Pero es que para eso está el recurso de inconstitucionalidad, para las minorías. Para que las minorías puedan impugnar la obra de las mayorías. En este caso, dicho esto, considerado como ley orgánica del Estado, la minoría en el Parlamento español, en el Congreso, en el Senado, a través de 50 parlamentarios, puede impugnar esto. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional podía y tenía que entrar al fondo del asunto. Y el fondo del asunto, pues no voy a poder contaros mucho porque es una de las sentencias más extensas de la historia del Tribunal Constitucional, 800 páginas, entonces ni siquiera voy a decir que la leáis, leedla porque es interesante, pero comprendo que puede llevar su tiempo. O sea, leedla siempre para que no os fiéis de lo que os cuentan los profesores. O sea, ahí la tenéis en la web con sus 800 páginas. Si quitamos los antecedentes es menos de la mitad, entonces es algo menos. Pero voy a resumir las cuestiones. Había varias cuestiones. Primero, una redefinición de las competencias de la comunidad autónoma en materia judicial, incluso una creación de un órgano, una especie de consejo del Poder Judicial en Cataluña. Otra serie de órganos también parece que se les atribuyen una serie de competencias que los recurrentes pues entendían como excesivas. Por ejemplo, el Consejo de Garantías Estatutarias, que siendo formalmente como un consejo consultivo que todas las comunidades autónomas o la mayoría tienen, sin embargo tenía, vamos a decir, alma, espíritu en su redacción inicial de Tribunal Constitucional catalán. Cataluña no puede tener un Tribunal Constitucional, no porque eso sea una cosa incomprensible en derecho comparado. En Alemania, los Länder tienen Tribunal Constitucional, sino simplemente porque la Constitución española no lo posibilita. Obviamente, no quiero decir que se quisiera crear un Tribunal Constitucional, sino bajo la capa de crear un Consejo de Garantías Estatutarias se le encomendaban algunas competencias que más bien podrían corresponder al Tribunal Constitucional, así con otra serie de órganos. Luego también una cuestión importante que era la cuestión competencial. ¿Qué es lo que sucede? Esto sería muy complejo y sobre todo para los que no han estudiado la distribución de competencias. Lo que sucede es que aquí se definía en el Estatuto lo que es competencia básica del Estado y luego lo que corresponde a la comunidad autónoma como desarrollo de esas bases. Pero obviamente las bases no las puede definir un Estatuto de Autonomía. La intención de los autores del Estatuto de Autonomía, en muchos casos, o por lo menos de sus defensores y de quienes lo propulsaron, en muchos casos era manifiestamente de eludir la reforma constitucional. Y lo dijeron expresamente. Sabemos que no se puede reformar la Constitución porque no tenemos mayoría, pero podemos incluirlo en el Estatuto de Autonomía. Pues naturalmente el Tribunal Constitucional tuvo que entrar también a esta cuestión. Es decir, el Estatuto lo que no puede definir es lo que es una competencia básica del Estado, ni tampoco puede, es verdad que aquí quienes defendían lo que hacía el Estatuto decían, bueno, es verdad que las bases pueden corresponder al Estado, pero en realidad ha sido el propio Tribunal Constitucional el que las ha interpretado a través de estas décadas de jurisprudencia, hasta el año 2010, cuando se pronunció el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si el Tribunal cambia su jurisprudencia, esto sería constitucional. Puede que haya un punto cierto ahí en algún aspecto, pero ¿por qué el Tribunal Constitucional debería cambiar su jurisprudencia de 30 años ya, en el año 2010,
para adaptarse a lo que un Estatuto de Autonomía dice sobre lo que son competencias estatales. Por lo tanto, pues algo realmente complejo. Y luego, por poner solo una muestra de los temas más polémicos, quizás el que fue más polémico, aunque en efecto el que menos repercusión jurídica tenía, era la definición de Cataluña como nación. Esto fue un debate muy extenso, se buscaron muchas alternativas. Al final se hace de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en el preámbulo, con una referencia luego colateral en un artículo, pero en el preámbulo. Y en el preámbulo lo que decimos es que el pueblo catalán, a través de su Parlamento, siempre ha expresado su idea o su identidad como nación. Como el preámbulo, en principio, no es vinculante, pues a ver si el Tribunal Constitucional no entra al trapo. Naturalmente, el Tribunal Constitucional entró de la siguiente manera. Políticamente, se puede defender que Cataluña sea una nación. Históricamente podemos discutir. Constitucionalmente es inequívoco que la única nación es la española porque está así dicho en el artículo 2. Y la nación española está compuesta de nacionalidades y regiones. Que sean las nacionalidades, tampoco nunca lo ha dejado muy claro el Tribunal Constitucional, pero es evidente que Cataluña se puede autodefinir como nacionalidad. Pero en cambio no puede hacerlo como nación, porque la única nación, constitucionalmente hablando, es la española. Es verdad que luego añadió, bueno, esto quiere decir que esto carece de todo valor jurídico, ¿no? Esto inaugura un nuevo tipo de pronunciamiento, porque tengo que decir que el detenerme aquí viene porque en su día estudié la tipología de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La tipología de los pronunciamientos en los procesos de control de constitucionalidad, naturalmente pasa por decir, esta ley es constitucional, esta ley es inconstitucional, ¿de acuerdo? Esto lo entendéis todos. Pero también a veces por decir, como he dicho en el ejemplo del Estatuto Valenciano, esto es constitucional si se interpreta en un sentido determinado. Pero en la sentencia del Estatuto de Cataluña introduce nuevas tipologías. Por ejemplo, lo que yo llamo sentencias ultrainterpretativas, que es esa interpretación manipulativa. O las llamadas sentencias, yo las he llamado, sentencias, pronunciamientos pseudo-desestimatorios. ¿Qué significa pseudo-desestimatorios? Que parece que estoy desestimando, pero estoy estimando. Es decir, formalmente estoy diciendo esto es constitucional, pero en realidad, a través de una reinterpretación que llevo a cabo del artículo, estoy señalando materialmente la inconstitucionalidad parcial del propio artículo. O luego, eso que he llamado desactivación, que no fue el único ejemplo lo de la nación, pero es el más evidente. Desactivación, es decir, no voy a decir que es inconstitucional y nulo, porque en realidad no puedo anular un preámbulo, pero voy a decir que esto es contrario al concepto constitucional de nación y que, por supuesto, no puede tener ningún sentido, ni jurídico, ni interpretativo. Entonces, es desactivar un artículo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue una sentencia en la cual los recurrentes habían impugnado más de 100 artículos del Estatuto. El Tribunal declaró inconstitucionales, sin matices, 14. Obviamente, la primera vez en la historia que el Tribunal declara inconstitucionales varios artículos de un Estatuto de Autonomía. De ningún otro, el único precedente era esa reinterpretación del Estatuto de la Comunidad Valenciana. Ya, pero el problema no son esos 14. El problema es que más de 60 son alterados, reinterpretados, revisados y, por supuesto, desactivados. Es cierto que en aquel momento, en el año 2010, el Gobierno del Estado, que había defendido el Estatuto de Cataluña, salió diciendo, no hay ningún problema, prácticamente el Estatuto no ha sido tocado, solo 14 artículos de los más de 100 de los recurrentes, pero también es cierto que las instituciones y el pueblo de Cataluña tomaron esta sentencia como un, vamos a decir, ataque a su autonomía, y entonces, el día siguiente, esto es una cosa curiosa, ¿a que no lo sabéis? Pero sí que sabéis que en julio de 2010 España ganó el Mundial de Sudáfrica y un castellano-manchego catalán, sobre todo español, que se llama Andrés Iniesta, castellano-manchego de Albacete, catalán porque residía en Barcelona y uno es de donde reside. Marcó nuestro gol que nos hizo campeones del mundo por primera vez. ¿Por qué lo digo? Ese día hubo manifestaciones con banderas españolas en toda España, incluido Barcelona. En toda España. Al día siguiente, bueno, no recuerdo si día siguiente o 2 días, hubo manifestaciones masivas en Cataluña en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que es la primera vez, como ya sabemos, no la única, donde se producen manifestaciones
tan masivas en contra de una sentencia de un tribunal que lo que hace es aplicar el derecho. Si no te gusta el derecho, puedes defender que se cambie. Pero criticar a quien aplica el derecho no deja de ser llamativo. Bueno, es cierto, voy a terminar en un par de minutos ya con las conclusiones. Es cierto que esta sentencia generó ese efecto, pero yo creo que el Tribunal Constitucional hizo lo que tenía que hacer. Algunos lo han tomado como el inicio del proceso, ¿no? Ese sería el efecto de decir, bueno, muy bien, pues como no nos gusta lo que nos han dicho, entonces ya nos saltamos la Constitución abiertamente. Hasta aquí nos lo habíamos intentado de llegar voy a llegar hasta el borde de lo que me permite la Constitución, y si me salgo un poquito, pues tampoco pasa nada, porque supongo que harán la vista gorda, ¿no? Tendrán que comprender que tampoco no es tan grave. A partir de ahí, ciertamente, las instituciones de Cataluña, a partir del año 2012 en realidad, que es cuando inicia formalmente ese procés, bueno, pues empezaron a romper con la Constitución de una manera mucho más abierta. Pero el Tribunal hizo lo que tenía que hacer, porque os voy a decir una cosa, seguramente mis alumnos alguna vez me lo han escuchado, una cita que me gusta mucho, un jurista alemán que se llamaba Otto Bachhoff y que dijo: corresponde al Tribunal Constitucional la solución jurídica de controversias políticas. Eso es exactamente lo que hizo el Tribunal, dar la respuesta que puede dar el derecho. A partir de entonces, o mejor dicho, antes y después de aquel momento, muchos reclamaron que el Tribunal resolviera el problema político de Cataluña. El problema ni puede ni debe el Tribunal Constitucional resolver ese problema político. Ese problema lo tendrán que resolver las instituciones y los partidos políticos catalanes y españoles, por la vía, en su caso, de la reforma constitucional, por supuesto, en su caso de la reforma constitucional. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional hizo exactamente lo que tenía que hacer, y esta sentencia, de la cual, por cierto, fue ponente el magistrado Manuel Aragón, que nos ha acompañado esta mañana, es, desde mi punto de vista, un paradigma de lo que un tribunal debe hacer, incluso, y en esto puedo debatir con la profesora que ha intervenido antes, podía haber llegado más lejos. Es casi un ejemplo, en realidad, de moderación a través de esta técnica sorprendente, pero que al final implica una reinterpretación. Pero globalmente sí que coincido con esa idea de que el Tribunal hizo lo que debía hacer, y ahora debemos defender lo que el Tribunal Constitucional hizo, que fue aplicar la Constitución. Y otro plano, totalmente distinto, es el de qué se debe hacer como respuesta política al problema político. Ese es otro plano, es otro debate. Pues si alguien pregunta, yo contesto, pero no era mi exposición. Mi exposición ha sido como jurista y como constitucionalista, y con el minutito de prórroga creo que me he mantenido también en lo indicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante un tema tan conflictivo, creo que estamos siendo todos muy moderados, incluso en el tiempo. Pues ya hemos visto la perspectiva general, hemos descendido un poquito más al caso de la labor de los tribunales constitucionales en los estatutos de autonomía, sobre todo en el Estatuto de Autonomía catalán, y ahora, como última intervención de la mesa redonda, que no última participación, porque luego intervendrán ustedes, o intervendremos los miembros de la mesa, tiene la palabra la profesora María Ruiz en relación a la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, ya que la hora apremia y llevan una larga jornada y espero que productiva. Bueno, hasta ahora hemos visto unos planteamientos de cómo interpretar una sentencia o cómo el Tribunal Constitucional interpreta los estatutos y normas, pero el problema que yo vengo hoy a explicar es cómo se ejecuta este planteamiento. Dado que la mayoría de ustedes son alumnos de primero y creo que desconocen cómo funciona o cómo funcionaba el Tribunal Constitucional, voy a hacer un breve antecedente a la reforma 15-2015 de 16 de octubre, que es la que reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dotarle de una capacidad ejecutoria fáctica, llamémoslo de esa manera. El artículo protagonista de este antecedente es el artículo 92 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. En su primera parte, o en el apartado primero, se establecía que el Tribunal Constitucional podría disponer en la sentencia, en la resolución o en actos posteriores quién debía de ejecutarla y, en su caso, resolver incidencias de ejecución.
lo que íntimamente está relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución española. Pero, como pueden observar, el Tribunal Constitucional no gozaba de una capacidad para ejecutar esa sentencia, es decir, no tenía una facultad ejecutiva propia, sino simplemente competencias para resolver. En este sentido, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional preveía que el Tribunal Constitucional, en materia de ejecución, debía remitir al órgano competente de la jurisdicción ordinaria, ya que se consideraba que solo en la jurisdicción ordinaria era donde se establecía o gozaban de procedimientos para ejecutar sentencias. En definitiva, la ejecución se dejaba en manos de la jurisdicción ordinaria, pese a que era el propio Tribunal Constitucional quien ostentaba la titularidad de la misma. Como ha dicho la profesora Majano, no siempre era claro cómo debía ejecutarse esas sentencias, porque el Tribunal Constitucional usa unos recursos lingüísticos a veces poco favorecedores y, como ha dicho el profesor Díaz Reborio, pues donde dijo digo, luego se puede interpretar Diego. Por tanto, el Tribunal Constitucional aclaró en su sentencia 302/2005 de 21 de noviembre que había en determinadas ocasiones que el Tribunal Constitucional podía interpretar cuál era la ejecución más óptima para no desvirtuar el contenido de su sentencia o el sentido de su pronunciamiento. Y, por tanto, cuando no había una ejecución de los fallos del Tribunal Constitucional, eran los legitimados los que podían interponer lo que se conoce como el incidente de ejecución, que sería resuelto también por el propio tribunal. Finalizando, el artículo 92, en su apartado segundo, establecía que el Tribunal Constitucional podría declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano jurisdiccional que lo dictó. Este segundo apartado fue introducido por una reforma en 2004 y se quería fortalecer esta superioridad o este carácter supremo del Tribunal Constitucional, pero no solo de él como órgano, sino también de sus sentencias y de sus resoluciones. Y esta superioridad fue puesta de manifiesto con posterioridad en el auto 107/2009 de 24 de marzo. Por último, se establecían algunas medidas coercitivas en el artículo 95.4 que facultaban al Tribunal Constitucional a establecer unas determinadas multas entre los 600 y 300 euros a las personas, bien fuesen poderes públicos, estuviesen investidos como poderes públicos o no, pero podían reiterar esa sanción o esa multa hasta que se produjese ese incumplimiento. Como pueden ver, se podría considerar un castigo, pero el propio tribunal, ya en una sentencia en 1988, dijo que pese a que tenía un carácter coercitivo, no tenía la finalidad de sancionar o de penalizar, sino que tenía la finalidad de encauzar a las personas físicas o jurídicas, que debían cumplir sus sentencias, encauzarlo e incitarles al cumplimiento efectivo. Bueno, pues en octubre de 2015, bastante reciente, y como ustedes han podido ver, porque fue una cuestión muy controvertida, se promulgó la Ley 15/2015 de 16 de octubre que reformaba la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para ejecutar las resoluciones de este órgano constitucional como garantía del Estado de Derecho. Esta ley se aprobó por el procedimiento de urgencia, que fue una cuestión muy criticada por la doctrina y que dio lugar a al dictamen 19/2015 de 26 de noviembre del Consejo de Garantías Estatuarias de Cataluña y también a un recurso por parte del Gobierno vasco que derivó, como veremos más adelante, en un par de sentencias del Tribunal Constitucional que avaló la constitucionalidad de esta ley, de su promulgación o de su elaboración, para que lo entendamos,
ya que se argumentó la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar la efectividad de las sentencias del Tribunal Constitucional. Obviamente, aunque esto es de aplicación general a todos los casos que puedan surgir, en este caso se estaba pensando claramente en el caso de la independencia de Cataluña y de los continuos desacatos que estaban cumpliendo determinadas autoridades públicas. Bueno, pues la reforma alteró principalmente el artículo 80, que ya hemos mencionado, el 87, 92 y 95, aunque el mayor afectado fue el artículo 92, que es el que prevé la ejecución como tal. Respecto al artículo 80, brevemente, el carácter que establecía el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no preveyese algún aspecto, es decir, tuviese lo que se conoce como una laguna legal, se podría aplicar, se añade que en materia de ejecución de resoluciones se aplicará con carácter supletorio a la presente ley preceptos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, frente a que anteriormente se hacía alusión a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente se hace alusión a la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto al artículo 87, se le ha añadido en el apartado primero digamos como un complemento en el cual se establece que en particular el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. Pues bien, aunque, como digo, todas estas medidas tienen carácter general y se aplicarán, y esperemos que no surjan muchos casos más, a cualquier caso que produzca este desacato, esta medida estaba pensada o tuvo su aplicación para el incumplimiento de parte de las autoridades. Y lo que no querían es que surgiesen excusas por parte de las autoridades públicas que tuvieran que acatar para que se escaqueasen, permítame la expresión, de cumplir con el mandato constitucional. A fin de cuentas, no dejar cabos sueltos que puedan provocar un desacato de un mandato constitucional. En el apartado segundo se complementa el precepto estableciendo que a estos efectos las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos. Es decir, frente al carácter que podría considerarse declarativo de algunas manifestaciones o declaraciones de inconstitucionalidad en general de las leyes, ahora todas las sentencias del Tribunal Constitucional serán consideradas como sentencias ejecutivas, es decir, que se pueden aplicar directamente y que se pueden ejecutar. Esta nueva concepción de que todas las sentencias amplía el abanico de protección frente a situaciones de incumplimiento. Es un complemento a esta facultad de ejecución del Tribunal Constitucional, pero que desde mi punto de vista en algunos aspectos puede ser considerada como innecesaria, a lo preceptuado en el artículo 164 de la Constitución. El artículo 92, como he dicho, es el que ha sido más afectado, el que ha sufrido mayores aportaciones. En el apartado primero se incorpora una nueva disposición que dispone que el Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia o en resolución o en actos posteriores quien ha de ejecutarla las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de ejecución. Se elimina de esta forma una remisión a la ejecución por parte de la jurisdicción ordinaria que abogaba el anterior artículo 92.1 y además conlleva la creación de nuevas vías que encaucen el procedimiento tendente a la ejecución de las sentencias, lo que se considera, bajo mi punto de vista, que aporta una mayor seguridad jurídica. El segundo cambio se refiere a que, en el segundo apartado, también podemos ver cómo no se especifica qué medidas son las que se van a implementar, se hace posteriormente en otro artículo,
pero parece que el legislador aboga por esta supremacía constitucional ahora en todos los sentidos, en las materias atribuidas por la ley, procura maximizar el carácter independiente de este órgano constitucional por si aún no hubiera sido suficiente con el resto de reformas. El apartado segundo establece que el Tribunal Constitucional podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones. Por tanto, esta nueva aportación perfecciona lo preceptuado en el artículo 7, porque lo que aboga es por una reciprocidad colaborativa entre los diferentes órganos del Estado. El apartado tercero del artículo 92 recoge que las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, como hemos visto, para proponer al tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus sentencias. Es decir, se declara la capacidad a las partes de proponer aquellas medidas que crean que sean más óptimas para que el Tribunal Constitucional pueda ejecutar sus sentencias. Y por último, el artículo 94.2 preceptúa que en caso de advertirse una resolución dictada en ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el tribunal de oficio a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quien corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo se les fije informe al respecto. Y a su vez establece de forma novedosa una serie de medidas como imponer multas coercitivas que ya habíamos conocido, aumentando la cuantía de 3.000 a 30.000 euros frente a las 600 y 300 euros anteriores que teníamos. También se puede acordar la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos, es decir, para que el pronunciamiento tenga efectividad, para que efectivamente cumplan la función. Y la ejecución sustitutoria de resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. Por último, se suprime lo establecido en el artículo 95.4, como hemos visto, porque las multas aumentan de cuantía y se integran dentro de las medidas previstas en el artículo 92.4. Una vez expuesto lo anterior, de forma más didáctica o descriptiva, debemos decir que la reforma de esta reforma y la promulgación de la Ley 15/2015 fue una cuestión muy controvertida por el procedimiento de urgencia y también por el momento político en el que sucedió, que era con todo el tema de la independencia de Cataluña. Algunos sectores de la doctrina tildaron a esta ley como que era una ley ad casum, es decir, que era una ley para el caso catalán por los reiterados desacatos que estaban produciendo o que estaban llevando a cabo sus autoridades públicas. Y por otro lado, se considera que pese al reconocimiento de la titularidad de ejecución que ya ostentaba el Tribunal Constitucional, aportar medidas propias de la jurisdicción ordinaria podría desvirtuar en cierto modo la labor del tribunal interpretativa del Tribunal Constitucional o nuestro modelo de justicia constitucional. Sin embargo, y en mi opinión, es cierto que estas medidas han contribuido a solucionar un caso en concreto y a dotar de efectividad a las medidas del Tribunal Constitucional, y a su vez no es de aplicación solo a este caso porque, como insisto, no es para el caso catalán en exclusiva, sino sería para todos los casos que puedan venir en un futuro. Y, por otro lado, se evita así que haya controversias entre lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y lo que puedan ejecutar otros órganos de la jurisdicción ordinaria, que hasta ahora en el tema de Cataluña ha habido buen diálogo entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pero esto no ha sido así. Recordemos el famoso caso de Isabel Preisler. Muchas gracias.
Muchas gracias. Damos paso ahora a las preguntas que tengáis. Hay sobre la mesa cuestiones sumamente relevantes. La cuestión de la... Por favor, guardar silencio. Cuestiones sobre la función del Tribunal Constitucional cuando lo que se trata es de la doble legitimidad que tienen los estatutos de autonomía. Sobre la necesidad y oportunidad, los que seáis alumnos de otros años o de otros cursos, seguro que vuestros profesores habrán indicado cómo el control previo de los recursos, el control previo de los estatutos de autonomía se introduce casi hace nada, ¿no? Y que solamente estuvimos durante un tiempo con un único control previo, que era el de tratados internacionales. La razón es, pues, como ha expuesto el profesor Díaz Reborio, que los estatutos de autonomía son normas que tienen una doble legitimidad, que son normas especiales por esa legitimidad estatal y autonómica, y que además en muchos casos son ratificadas por el referéndum, lo cual yo creo que también motivó al legislador a introducir ese control previo de nuevo de estatutos de autonomía. O sea, son temas importantes. El tema de la ejecución de las sentencias. Parece que no nos damos cuenta de lo importante que es revocar el mandato público de nuestros representantes, ¿no? Parece que es algo, suspenderlo, claro, precisa María, pero es verdad que es una cuestión de suma relevancia. Es decir, cuando se dice, da lo mismo, no da lo mismo, afecta al cargo público representativo, afecta a un derecho fundamental. Muchas gracias. Una pregunta concisa para la doctora Adriana. ¿Contempla el Tribunal Constitucional... ¿Adriana? Sí. Mariana. Perdón. ¿El Tribunal Constitucional contempla en esta ejecución de sentencias, contempla un proceso de amnistía por el Poder Ejecutivo? Recordemos que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional como pasa en el caso de México, no forma parte del Poder Judicial. Aunque tenga el nombre de tribunal, es un órgano interpretativo, por tanto no lleva a cabo materias penales como tal, no juzga sobre materias penales, sino sobre cumplimiento de la Constitución. Por tanto, prever amnistías, ¿en qué sentido? Porque claro, por las medidas de suspensión de la autoridad pública, una amnistía no tiene mucho sentido porque solo va a estar suspendida en tanto en cuanto no cumpla el mandato constitucional. Es decir, no hay medidas, el Tribunal Constitucional no ejercita medidas penales, como mucho la única que pueda considerarse como pena es la medida coercitiva económica, pero... Insisto, no cabe una amnistía como tal en el caso, por ejemplo, como si se puede dar con sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, si no tienen más preguntas, aquí sí que el resto de los miembros de la mesa le doy un turno de palabra para que puedan hacer las observaciones, apreciaciones o reflexiones que consideren oportunas. Profesor Díaz Reborio, si quiere. Bueno, no sé si... Si no preguntáis, nosotros seguimos aquí a nuestra bola hasta que llegue la hora de que esto acabe. Entonces, eso quiere decir que podéis reflexionar. A ver, por favor, no. Es una mesa redonda. Por eso, obviamente la mesa no es redonda, es rectangular, pero lo que quiere decir es que la palabra va dando vueltas y que podéis intervenir si queréis, y que hay una hora de las jornadas prevista y que por lo tanto estamos en nuestro tiempo, ¿no? No, yo solo quería primero una precisión y luego una pregunta a cada una de las intervinientes de la mesa redonda para que siga, que circule la cosa. La intervención tiene que ver con lo que ha dicho la profesora Rebato al terminar, porque inmediatamente que ella ha empezado a hablar me he dado cuenta de que en efecto hubiera requerido explicar un poco más la cuestión del control previo. Yo me he centrado en decir lo que mantengo, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 31/2010,
que no fue por control previo, sino que fue por control posterior de un estatuto que se había sometido previamente a referéndum, hizo lo que tenía que hacer. Ahora se puede explicar que la cuestión del control previo en España ha pasado por distintas fases, ¿no? Entonces, hay que decir que la Constitución solo establece el control previo de la constitucionalidad de tratados internacionales. Por lo tanto, más allá de tratados internacionales, el control previo podrá existir o no en función de lo que disponga el legislador, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, dado que la Constitución sí que dice que al Tribunal Constitucional le corresponderá cualquier otra competencia que le encomiende la ley. A partir de ahí, ¿cuáles han sido las 3 fases? Inicialmente, en los primeros años de vigencia del Tribunal Constitucional, se podían someter a control previo los tratados y las leyes orgánicas, todas las leyes orgánicas. Esto se utilizó de una manera tan generalizada que muchas veces se paralizaba la acción del legislador. Tenéis que pensar que el control previo significa que la ley todavía no ha entrado en vigor y se recurre. Obviamente, la minoría parlamentaria recurrió con mucha frecuencia a muchos proyectos de ley orgánica, porque en realidad es un proyecto, bueno, después de haber terminado la tramitación parlamentaria, pero todavía no ha llegado a la condición de ley. Y esto, con los retrasos que ya empezaba a tener el Tribunal Constitucional, significaba que había leyes pues, que tenían que esperar meses o incluso algún año más antes de entrar en vigor a ese pronunciamiento. Por eso, años después, se suprimió ese control previo, quedando solo el de los estatutos. Y por eso, cuando se impugnó el Estatuto de Cataluña, no existía el control previo. A continuación de esta sentencia, se pensó, vaya, la verdad es que si un estatuto se somete a referéndum, sería mucho mejor que el Tribunal Constitucional se pronunciase antes del referéndum que después. Y entonces se ha vuelto a reformar y ahora el control previo es para tratados, que ya digo que tiene que ser porque la Constitución lo establece, y solo para estatutos de autonomía. Ya no todas las leyes orgánicas, pero sí los estatutos. Dicho esto, los estatutos de autonomía se pueden someter al control previo tanto si requieren referéndum como si no. Pero si requieren referéndum, el control previo se realizará antes. Lo cual también es sensato y absolutamente razonable, porque cabe pensar que el pueblo, cuando se pronuncia sobre un estatuto de autonomía, debe saber si es constitucional o no. La información de si el texto que me están proponiendo para ratificación es conforme o no a la Constitución es relevante. Por esa razón, y si queremos también desde una perspectiva, si queremos política, me parece mucho mejor la solución actual, es decir, que exista esa posibilidad de control previo. Pero ojo, eso no deslegitima lo anterior. Y además añado una cosa, si un estatuto que necesite referéndum para su reforma no es sometido a control previo y entra en vigor, eso no quita que luego pueda existir un recurso de inconstitucionalidad posterior. Es decir, el control previo es una opción, o incluso una cuestión de inconstitucionalidad sobre algún precepto. Por lo tanto, el hecho de que no se utilizara o que no se utilice actualmente, si se diera la situación, un control previo, no significa que el tribunal no vaya a poder entrar después. Ahora, dicho esto, claro que me parece mucho mejor la situación actual en la cual, por ejemplo, un caso como el del Estatuto de Cataluña, primero se habría pronunciado el Tribunal Constitucional y no después el pueblo, sino que al pronunciarse el tribunal diciendo que hay artículos inconstitucionales, se devuelve y sobre ese estatuto ya no se pronuncia el pueblo, se pronunciará sobre un estatuto donde se hayan filtrado, donde se hayan eliminado aquellos preceptos que sean inconstitucionales. Y por cierto, tal vez, si esto hubiera sido control previo, algunos de esos 60 artículos reinterpretados, me parece que el tribunal, en lugar de reinterpretarlos, habría dicho no, mejor que el legislador los redacte de una manera más adecuada y conforme con la Constitución. Bueno, entonces, eso es mi opinión, compatible con lo que he dicho antes. Las preguntas. Para la profesora Majano, le quiero preguntar, porque no me ha quedado muy claro, ese contraste en la valoración final en materia de derechos y en materia de Estado autonómico, que probablemente yo coincido, pero no coincido tanto en que haya una diferencia imputable al Tribunal Constitucional. Yo no creo que el Tribunal Constitucional lo haya hecho peor en materia de Estado autonómico que en materia de derechos. Ha tenido peores mimbres. O sea, creo que para empezar el Constituyente hizo un diseño mucho mejor en materia de derechos que en materia de Estado autonómico, donde quedó mucho más abierto. Para seguir, la conflictividad política subyacente a los temas de Estado autonómico es mucho más elevada, mucho más intensa de lo que ha sido en materia de derechos, ¿no? Y, por lo tanto, pues las decisiones del Tribunal Constitucional en materia de Estado autonómico han generado, y esto es evidente,
menos consenso, o sobre todo no han contado con el apoyo, sobre todo a partir de esa sentencia de 2010 que yo he comentado, pues obviamente de los partidos nacionalistas y luego independentistas catalanes y de otros. Pero yo creo que eso no nos permite hacer una valoración de que lo haya hecho peor en esa materia, sino que tenía, digamos, mimbres, materia prima más no voy a decir defectuosa, pero en fin, de menos calidad, y luego también un contexto y unas dificultades muy superiores. Esa sería la pregunta para María José Majano. Y no, porque ya la formulo y luego, si no, como queráis, ¿no? Termino ya esta intervención y circula la mesa redonda. Y para María Ruiz Dorado, la pregunta tendría que ver con la valoración porque yo sé que has hecho una valoración, pero hay un punto que yo creo que es el verdaderamente polémico y me gustaría que te pronunciases, y es la cuestión de la suspensión, porque yo creo, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional ahora en ejecución de sus sentencias vaya a suspender a un cargo público. Es verdad que es una suspensión muy limitada, muy circunscrita a impedir el que la sentencia se vea privada de eficacia o no se pueda ejecutar, pero también es cierto que quizás es el apartado más polémico, lo demás, porque nuestras referencias en esto, yo creo que también merece la pena señalarlo, son referencias comparadas de Austria y de Alemania, donde no es insólito ni mucho menos que el tribunal tenga estas potestades de ejecución que antes de esta reforma de 2015 no las tenía, pero quizás pues ese punto haya sido el más polémico, y aunque es verdad que que esto ha sido declarado como, no ha habido ningún tipo de declaración de inconstitucionalidad, pero es el punto. Me llama la atención una cosa: el Tribunal Constitucional, que sí que ha recurrido a las multas y a todo lo demás, no ha querido nunca llevar él mismo esa suspensión, porque es verdad que esto podríamos pensar en principio, y por ahí vendría la pregunta, que más bien esto debe venir como una medida complementaria de una sentencia penal como consecuencia de la suspensión de cargo público. Es verdad que esta suspensión, alguien podría decir, no es equiparable a la suspensión penal, pero bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues si quieren, por la intervención, la profesora Majano. Bueno, a mí si me permitís, antes de responder a la pregunta que realiza el profesor Díaz Reborio, me gustaría realizar una aclaración en relación a la pregunta que ha realizado uno de los alumnos, de los asistentes. Creo que es más exacto. Y es el tema de la amnistía, y es que la amnistía suele concederse por el Poder Legislativo. Suele ser de manera colectiva, es efectivamente el perdón en relación a determinados delitos, normalmente de carácter político, pero suele ser concedida por el Poder Legislativo, con lo cual el Tribunal Constitucional, aunque siempre decimos que es un órgano a caballo entre el legislativo y el judicial, pero obviamente no es poder legislativo, con lo cual lo de la posibilidad de concesión de amnistía estaría, yo creo, fuera de lugar. Eso por un lado. Y luego, en relación a la pregunta que realiza el profesor Díaz Reborio, voy a tener que gritar más porque si no, yo creo que la gente sigue hablando. ¿Ves? Ya se calla la gente. Yo creo que me he explicado mal, porque la pregunta que me hace el profesor implica que mi explicación no ha sido suficientemente buena, porque precisamente yo lo que quería transmitir... no he entendido, no, pero yo lo que quería transmitir en mi intervención es que efectivamente el Tribunal Constitucional, de hecho, creo que lo he dicho, que existían, porque además lo tengo aquí anotado, una serie de circunstancias que rodeaban a esta labor más criticable, por decirlo de alguna manera, que se pueda realizar en la actuación del Tribunal Constitucional en materia autonómica, más criticable, por ejemplo, que la que ha realizado en materia de derechos, y me he referido a la falta de acuerdo político, a la falta de medios para cumplir con las sentencias, que posteriormente ha sido
reparada a través de esta competencia de ejecución de sentencias, y finalmente a la falta de lealtad constitucional de algunos territorios. Entonces, todo esto evidentemente es un compendio de circunstancias que hace que el Tribunal Constitucional se encuentre en una situación especialmente compleja. O sea, es que no podemos engañarnos. El Tribunal Constitucional tiene una situación especialmente compleja en relación a la materia territorial. Bueno, al inicio de mi intervención ya os he comentado cuál era el motivo por el que nuestra propia Constitución, es decir, el constituyente deja abierta la regulación de la materia territorial. Deja abierta la regulación de la materia territorial porque no son capaces de llegar a un acuerdo, así de sencillo. O sea, es que no son capaces de ponerse de acuerdo las distintas ideologías y los distintos territorios y lo que quieren unos y otros, y no se ponen de acuerdo en 1978 para ver qué se puede hacer. Ni siquiera, fijaos, ni siquiera están determinadas las comunidades autónomas dentro de la Constitución. No se mencionan, no se dicen cuáles van a ser esos territorios autonómicos, porque ni siquiera se sabía. No se sabía cómo se iba a configurar el territorio, con lo cual, si el constituyente ya lo tuvo difícil y no pudieron llegar a un acuerdo, tampoco es justo exigirle al Tribunal Constitucional que supla toda esa situación, esa dificultad, esa falta de acuerdo, y ahora ya, de repente, el Tribunal Constitucional nos dé la solución. Evidentemente, es una materia compleja, es una situación compleja, son unas circunstancias complejas, pero las últimas críticas que yo he hecho, la valoración que yo he hecho más criticable al Tribunal Constitucional, o por mejor decir, criticable en exclusiva al Tribunal Constitucional, más bien se refiere a cuestiones de técnica jurídica, que a esa situación compleja que ya hemos reconocido, ¿no?, en la que se va a tener que mover el Tribunal Constitucional. Y, por ejemplo, las dilaciones a las que me he referido en las resoluciones, pues hombre, tú puedes tener dilaciones en una materia en la que, no sé, pues en un amparo, en fin, pero claro, es que se produzca una dilación de tanto tiempo en una materia tan importante, en la cual se está aplicando una ley que afecta a una cuestión tan relevante, pues puede ser bastante perjudicial. Entonces, ahí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional sí podía haber hecho más. Por ejemplo, el afán de conservar a toda costa el texto, al que también me he referido y que he puesto como ejemplo la reforma del Estatuto Valenciano, a la que después se ha referido precisamente el profesor Díaz Reborio, pues podía haberse también realizado de otra forma y no haber intentado conservar el texto, que finalmente, querámoslo o no, genera inseguridad jurídica. Entonces, eso son cuestiones de técnica jurídica en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por lo tanto, bueno, sí, reconozco que la falta de coherencia, que es el último punto del que he hablado en las resoluciones, pues a lo mejor sí es verdad que se puede deber un poco más a la falta de acuerdos políticos, a la situación compleja, pero bueno, que para que no sean todo halagos hacia el Tribunal Constitucional y para que no sea todo decir, pues el Tribunal Constitucional ha sido maravilloso y ha configurado un sistema territorial, porque claro, entonces diríais vosotros, bueno, pues si tan estupendo ha sido, ¿por qué estamos como estamos? Es que yo creo que es la siguiente pregunta que cabría hacer aquí. Entonces, también hay que entender que esto no ha sido perfecto por parte de unos y por parte de otros, por la falta de acuerdo político y porque el propio Tribunal Constitucional se ha encontrado con limitaciones y porque a veces el Tribunal ha querido satisfacer a todas las partes y ha sido peor. Entonces, yo lo que he intentado es distribuir la culpa, pero bueno, no dejar al Tribunal Constitucional también sin su parte de culpa. Muchas gracias. Bueno, para que no se sienta mal la profesora Majano, el profesor Espín esta mañana, lo recordarán ustedes, también ha hecho referencia a que la tarea del Tribunal Constitucional en esa materia de distribución territorial del poder ha sido no demasiado afortunada. No tanto por él, sino porque además todos, me imagino que ustedes algunos no han podido todavía llegar a esa parte del temario por la complejidad
luego lo verán cuando hablen de conflictos territoriales, conflictos de competencia, recursos con base conflictual. Entonces, moverse ahí, pues el Tribunal Constitucional, la verdad, no lo ha tenido nada fácil, solamente por decir. Bueno, pues María, por favor, sí. De forma breve, a mí en general las medidas me plantean dudas, todas y cada una de ellas. Es verdad que porque al final son medidas basadas o inspiradas en la jurisdicción contencioso administrativa y por tanto propia de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial como tal, jurisdicción ordinaria. Pero es verdad que tampoco resulta descabellado porque, como decía el profesor Díaz Reborio, la Constitución de el Tribunal Constitucional alemán y austriaco y su ley las prevé. También he de decir que la Corte Constitucional italiana, que es similar a nosotros, no las tiene y sigue funcionando. Entonces dejo ese apunte. Pero sí que considero que la suspensión en este caso es una medida desafortunada, sí que considero que es una medida ad casu prevista y que no corresponde, y que en cierto modo se desvirtúa la labor interpretativa o de intérprete supremo, dotándole de capacidades de ejecución que bien pueden hacer el Poder Judicial a través de los tribunales e inhabilitar, así como en último término el Poder Legislativo y aplicación del 155 de la Constitución. Y es que yo creo que el problema principal radica en que estamos continuamente recurriendo al Tribunal Constitucional para que solucione cuestiones que deberían solucionar nuestros representantes y nuestros políticos. Y creo que también en ese sentido y en esa línea también va que el Tribunal Constitucional tarde tanto, sobre todo en dictar determinadas resoluciones. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más de los miembros de la mesa? Bueno, pues antes de que empiecen todos a recoger, por favor, si no hacemos otra pregunta, que nosotros todos los que estamos en la mesa hablamos mucho, con lo cual no tendríamos ningún problema. Entonces, recordarles que, por favor, mañana traigan la hoja de sellos de nuevo para poder continuar sellando, y recordarles que empezamos a las 9 de la mañana con una interesantísima sesión. Así que hasta mañana.